La toma de Ciudad Juárez hizo comprender al general Díaz que el fin de su gobierno estaba próximo e hizo saber a los rebeldes que se hallaba dispuesto a entrar en negociaciones con ellos y a renunciar a la presidencia. A este propósito se efectuaron los tratados de Ciudad Juárez, 21 de mayo de 1911, en los que representantes del gobierno y de la revolución pactaron las condiciones para restablecer la paz y el orden público. Los puntos esenciales eran los siguientes: A. Renuncia de don Porfirio Díaz y Ramón Corral como presidente y vicepresidente de la República, respectivamente. B. Encargar interinamente el Poder Ejecutivo al licenciado Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones del gobierno porfirista. C. Convocar a nuevas elecciones conforme a los términos constitucionales. D. Satisfacer las demandas de la opinión pública en cada estado y pagar indemnizaciones por los perjuicios causados por la revolución. E. Renuncia de Madero al poder que le había dado el Plan de San Luis. En virtud de este convenio deberían cesar desde luego en toda la República las hostilidades entre las fuerzas del general Díaz y las de la revolución, debiendo a estas ser licenciadas a medida de que en cada estado se fueran dando los pasos necesarios para restablecer y garantizar la paz y el orden públicos. De acuerdo con los convenios de Ciudad Juárez, el 25 de mayo presentaron su renuncia el presidente Díaz y el vicepresidente Ramón Corral, las cuales fueron aceptadas por la Cámara de Diputados, y al día siguiente tomó posesión como presidente interino el licenciado León de la Barra. En 6 meses el pueblo había derrocado un régimen que había durado más de 30 años. El general Díaz salió de México el 26 de mayo y se dirigió a Veracruz, en donde se embarcó en el vapor Ipiranga, que lo llevó a Europa, residiendo allá hasta su muerte, ocurrida en París el 2 de julio de 1915. Así terminó la dictadura con el triunfo de la revolución, pero en el seno de esta pronto iban a chocar los intereses políticos de la pequeña burguesía que había iniciado el movimiento y las aspiraciones sociales de las masas campesinas que le habían prestado su más firme apoyo. Con los tratados de Ciudad Juárez se cumplió la primera parte de la campaña, el derrocamiento del general Díaz, mas no se eliminó el porfirismo, ni se establecieron los principios revolucionarios como normas de gobierno. Los enemigos de la revolución trataron de desvirtuar las finalidades del movimiento, fingiendo creer que era solo un levantamiento dirigido contra el dictador personalmente y que, eliminado este, podían subsistir las normas porfiristas de gobierno. Y así hubiera sucedido de no haberse impuesto arrolladoramente la voluntad de la nación en un nuevo movimiento revolucionario, el cual vino a suprimir totalmente a los hombres, a las instituciones y a la ideología del porfirismo. Representados por el presidente interino León de la Barra, los porfiristas continuaron en el gobierno. Díaz había sido derrocado y el pueblo había reasumido su soberanía, pero las instituciones sociales y políticas del porfirismo se mantenían en pie. Los porfiristas apoyaron el movimiento maderista victorioso, pero pretendieron nulificar su esencia agraria. Madero se convirtió desde entonces en una fuerza intermedia que, sin satisfacer a los campesinos, se entregó involuntariamente a la reacción. Y en vez de que Madero llevara la revolución hasta desarmar al ejército federal vencido, que seguía siendo el más firme apoyo de los porfiristas, el presidente León de la Barra inició la tarea de desarmar a las fuerzas revolucionarias con base en los tratados de Ciudad Juárez. En el sur, estados de Morelos y Guerrero, donde Emiliano Zapata y Ambrosio Figueroa llevaron a los campesinos a la revolución, la tarea del desarme encontró viva oposición. Emiliano Zapata exigía del gobierno el cumplimiento de los postulados agrarios del Plan de San Luis y declaró categóricamente que no desarmaría a los campesinos que fueran a la lucha, entre tanto no fuera una realidad la restitución de ejidos a los pueblos. Y se mantuvo firme, rechazando ofertas y resistiendo a las fuerzas del gobierno. Zapata esperaba que Madero sabría satisfacer las demandas campesinas como lo anunciaba el Plan de San Luis, y se mantuvo con las armas en la mano hasta que no fuesen un hecho las reivindicaciones agrarias. Esta actitud provocó choques armados entre los zapatistas y las tropas federales. El gobierno envió al general Victoriano Huerta a someter a los rebeldes insumisos. Tomó Yautepec, Cuautla y Villa de Ayala. Pero Zapata, sintiéndose sin el apoyo de la revolución maderista, sostuvo las demandas agrarias en contra del régimen porfirista aún prevaleciente. En estas circunstancias se efectuaron las elecciones para la renovación de los poderes federales, en las que resultó elegido popularmente don Francisco I. Madero para la presidencia de la República, puesto del que se hizo cargo el 6 de noviembre de 1911 y cuyo mandato debía durar hasta el 30 de noviembre de 1916. En lugar de don Francisco Vázquez Gómez, postulado por el partido antirreeleccionista para la vicepresidencia, Madero influyó decisivamente para que fuera electo don José María Pino Suárez, lo cual provocó cierto descontento entre los elementos maderistas. Al llegar Madero a la presidencia se encontró con los
poderes legislativo y judicial porfiristas, con el ejército porfirista y con toda la formidable estructura de intereses creados por el grupo de los científicos que dominaban en ferrocarriles, bancos, industrias, empresas comerciales, etc. Madero había caído en la red de la oligarquía porfirista. Madero era un hombre bien intencionado, de nobles ideales, que gozaba de la simpatía del pueblo, pero como no daba a la revolución la trascendencia económico-social que había despertado los anhelos populares, ni estaba preparado para la lucha que le tocaba sostener con los restos del régimen porfirista que estorbaba su administración, su gobierno tropezó desde luego con serias dificultades. Los hombres del antiguo régimen, representados por los científicos, lograron convencer a Madero de que para que la administración de la República no sufriera alteraciones, era necesario que en la dirección del gobierno no hubiera hombres de ideas nuevas. Esto explica por qué en el gabinete de Madero quedaron excluidos personajes que habían figurado durante la lucha, como don Venustiano Carranza, los Vázquez Gómez y otros. Por este motivo, a pesar del triunfo de la revolución y de haber llegado Madero a la presidencia por el voto casi unánime de la nación, el malestar popular no desapareció, porque los obreros y campesinos esperaban con la administración de Madero la llegada de una época de justicia y de franca protección para el proletariado. Pero el nuevo presidente no entendió los problemas sociales del país y en vez de cumplir el plan de San Luis, bandera del maderismo que levantó a muchos peones del campo, transigió con las clases conservadoras y con el feudalismo rural. Zapata continuaba en el sur en actitud rebelde, esperando en vano la solución de los problemas agrarios, y pidió al presidente Madero la expedición de una ley agraria que mejorara las condiciones del campesino. Pero Madero desatendió las peticiones del caudillo del sur y este reanudó la lucha contra el gobierno maderista proclamando el Plan de Ayala en Morelos el 28 de noviembre de 1911. En dicho plan, que tenía como base el de San Luis, se adicionaban a este las demandas agrarias que condensaban las aspiraciones de millares de campesinos y que Madero se resistía a satisfacer. Las adiciones al plan de San Luis eran: a. La devolución de los terrenos, montes y aguas de que hubieran sido despojados los individuos y los pueblos. B. La expropiación de tierras, montes y aguas de que carezcan los pueblos para formar ejidos, colonias y campos de labor. C. La nacionalización de los bienes de hacendados y terratenientes que se opusieran al plan. Y como medios para conseguir esas aspiraciones establecía: a. El desconocimiento de Madero como jefe de la revolución y presidente de la República. B. El reconocimiento del general Pascual Orozco como jefe de la Revolución Libertadora o el de Emiliano Zapata en caso de no aceptar aquel. C. Continuar la revolución hasta conseguir los propósitos del plan. El general Pascual Orozco, que había prestado eminentes servicios durante la revolución, en vez de escuchar el llamado que le hacía el plan de Ayala, se convirtió en instrumento de los latifundistas del norte y se rebeló contra el gobierno de Madero, marzo de 1912, apoderándose de casi todo el estado de Chihuahua. El gobierno de Madero envió tropas para aplastar la insurrección, consiguiendo el general Victoriano Huerta derrotar a los rebeldes en varias ocasiones de guerra y dando fin a la campaña orozquista a los pocos meses de iniciada, agosto de 1912. Mientras tanto, la contrarrevolución preparaba sus armas para derrocar a Madero, cuya popularidad se vio dañada por los frecuentes levantamientos y por las acciones de la prensa reaccionaria, que, al servicio de los intereses de los científicos y de los hacendados, desató una terrible campaña contra el nuevo régimen, excitando francamente a la rebelión.